Para poner en contexto, voy a hacer como una review. ¿Sí? Qué bien sea una review, me gusta. No sé ni qué significa, pero se entiende, ¿no? Voy a hacer como una review de dónde surge la PNL. ¿Bien? Y cómo surge. Surge en un contexto muy especial, década de los 70, ¿sí? Donde contexto de Guerra Fría, contexto en California especialmente, donde surge en la Universidad de Santa Cruz, California, en un ecosistema muy particular, un ecosistema donde hasta hoy en California es como un nodo mundial de creatividad, ¿sí? Donde los mayores innovadores del mundo y los creativos del mundo tienen sus empresas, tienen su sede. Ya eso ocurría en esa época, pero también en la época en que nacen los movimientos hippies, ¿sí? Donde surgen corrientes de pensamientos que van a revolucionar política, social, económicamente y culturalmente el mundo. En ese contexto, un grupo de estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, para abreviar, porque esto lo he contado mucho, y cuando digo ese contexto, fíjense que hay otro contexto, guerra de Vietnam, drogas psicodélicas, camisas floreadas, pelos largos, poco baño, bueno, todo lo que significaba es un grupo de estudiantes de la Universidad de California, inquietos, se hacen una pregunta. ¿Cómo hacen lo que hacen las personas que lo hacen con excelencia? Fíjense, esto lo acabo de inventar yo, pero es cierto, ¿sí? ¿Cómo hacen lo que hacen las personas que lo hacen con excelencia? Vale decir, cómo los que les va bien, cómo los que hacen las cosas bien, cómo los que hacen las cosas con excelencia lo hacen. No qué hacen, no por qué lo hacen, sino cómo lo hacen. ¿Sí? Por ejemplo, y esto es posterior, un desarrollo posterior, pero ¿eso a qué lleva? A que la programación neurolingüística, por ejemplo, uno de los abordajes más interesantes y hasta podría decir de más marketineros de la PNL es el abordaje de las fobias. ¿Sí? Es la eliminación rápida, contundente de una fobia. Y la PNL no se pregunta por qué la persona tiene fobia, cómo desarrolló esa fobia, dónde la desarrolló, sino cómo hacen las personas que han eliminado una fobia y a través de un proceso de modelado, vale decir, de incorporación inconsciente de patrones, de comportamiento, de creencias, ¿sí? Se puede obtener el mismo resultado que aquel que teniendo una fobia dejó de tenerla. ¿Cómo hace aquel que inició un emprendimiento y tiene éxito? ¿Qué hizo? Mejor dicho, ¿cómo lo hizo? Eso que hizo. Como aquel que es excelente en hablar al público, ¿cómo lo hace? En eso se enfoca. ¿Qué hace y por qué lo hace? No le interesa. Vamos hasta ahí con este disparador. Surge en esa década, y bueno, y como estaban buscando la excelencia en un momento, descubren que ahí en California había dos terapeutas que casualmente, o no tan casualmente, uno de ellos, Richard Bandler, que es uno de los co-creadores, junto a John Grinder, que son los que han pasado a la historia, pero un grupo mucho más grande, ¿sí? de muchachos, algunos no tan muchachos, inquietos, curiosos, y sobre todo muy comprometidos con descubrir lo que ellos llamaban el código de la excelencia en la actividad humana. Descubren que, mejor dicho, no lo descubren, esto quiero contar. Richard Bandler era un estudiante de pocos recursos, había conseguido una beca en la Universidad de California, y para sostener sus gastos lo que hacía, si bien tenía una beca, tenía que vivir, ¿sí? Tenía que comer, pagar su cuarto, me imagino, vestirse. Entonces trabajaba en una biblioteca, y en la biblioteca le habían dado como labor, como trabajo, transcribir cintas de audio y de video, pasarlos a texto, para convertirlo en libros. Y entre ese material estaba el material de dos grandes terapeutas.
Fritz Perls, el creador de la psicología gestal, y Virginia Satir, la creadora de la psicología familiar sistémica. Pero él no solo transcribía el de ellos, transcribía el de muchos otros terapeutas, pero se dio cuenta, Richard Bandler al hacerlo, que ahí había algo que los distinguía a ellos dos, que los diferenciaba del resto, y que eran los resultados que obtenía. Como él no era terapeuta, como no entendía mucho la jerga, no entendía mucho sobre terapia, pero sí entendía que, en base a lo que leía, los resultados que ellos obtenían eran diferentes, eran excelentes, en comparación al otro universo que ellos también estaban transcribiendo. Entonces, como estaba involucrado en este proceso de descubrir cuál era el código de la excelencia, le llama la atención enseguida, wow, acá hay dos personas que hacen cosas con excelencia. Y él notaba, al hacer las transcripciones, que había algo en el lenguaje, de ahí viene lo lingüístico en programación neurolingüística, ¿sí? Había algo en el lenguaje que los programaba para tener resultados diferentes a otros. Pero claro, él dice, yo sé que acá hay algo, pero no sé qué. Entonces ahí es donde involucra a su profesor de lingüística, John Grinder. Entonces John Grinder, con sus conocimientos obviamente de gramática y especialmente de sintaxis, descubre que la clave en los procesos de excelencia estaba en la sintaxis. Que estos terapeutas hacían algo con su lenguaje que los otros no hacían, y que eran patrones repetitivos. Entonces dijeron, acá está el cómo. Hay algo en el lenguaje. Entonces, a ver, ¿qué pasa si tomamos esas estructuras lingüísticas? ¿Qué pasa si tomamos esas estructuras lingüísticas y también nosotros las replicamos en otras personas sin ser terapeutas? Y wow, para sorpresa de ellos, los resultados se replicaban. Y en un momento, porque el que hacía todas estas cosas, el inquieto, el que se ponía en acción, era Richard Bandler, el más joven de los dos. John Grinder como que no quería saber mucho al principio. Pero dice, a ver, ¿qué tal si yo tomo los patrones que le dice a Richard, los patrones que has tomado de Fritz Perls y de Virginia Satir, yo no los tomo de ellos, sino los tomo de ti. Y a ver si funciona. O sea, como que había un modelo, o dos modelos, había un modelador, alguien que copiaba esos modelos, por llamarlo de alguna manera, y había un tercero que recibía la copia de copia, digamos. Y funcionó. Entonces ahí John Grinder dice, wow, acá hay algo. Porque no es que lo hace solo este loquito, porque estaba loquito, no es que este muchacho no lo hace, no es casualidad, sino si yo lo puedo hacer, puedo obtener los mismos resultados, acá hay algo. Entonces se ponen a estudiar esas estructuras y descubren que lo que luego en la PNL se llamó estructura de superficies, va a decir lo que decimos. ¿Sí? Si yo digo algo, aquí había notado algo, por ejemplo. Fíjense, voy a usar la pizarra. ¿Se ve ahí? No, lo voy a acomodar un poquito. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Para los que por ahí no conocen mucho, pueden anclar la pantalla, mi pantalla, para verla más grande. Hay 3 puntitos ahí, si le dan ahí, ¡tac!, se ancla. Yo la voy a hacer más grande, pero no sé si al hacerla más grande para mí, ustedes la ven más grande. ¿Sí? Pero lo mismo que he hecho yo, pueden hacer ustedes. Entonces, fíjense esta estructura lingüística. Yo odio que me hablen. Voy a ponerme acá para no. Yo odio que me hablen cuando leo. ¿Sí? Fíjense esa estructura.
Qué distinto si yo digo cuando odio, ¿sí? Cuando odio que me hablen, leo. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Sí? Janina. Excelente, Janina. Gracias. Ahí te habilito el micro. Primera, yo odio que me hablen cuando leo. ¿Te resuena o hay alguna otra cosa que odies más que eso? No. Entiendo que te está leyendo, odia que es muy claro. ¿Sí? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Sí, ¿es una pregunta? Sí. Sí, Yo, sí, o hay otra cosa que de pronto es por ahí medio fuerte odiar, ¿no? Pero digamos, te molesta mucho. ¿Qué puede ser? a mí me irrita, sí, que me hablen cuando estoy leyendo. Bien, vamos a poner... De hecho, por ejemplo, no puedo leer escuchando música, pero no puedo hacer que no puedo dejar que me hable. Bien, ¿cómo podríamos armar entonces acá? Me irrita. ¿Qué es lo que te irrita, Jani? Que me hablen cuando estoy leyendo. Me irrita que me hablen cuando leo. ¿Sí? Ponte en esa situación y dilo. Me irrita que me hablen cuando lees. Ok. Dilo varias veces hasta que te sientas como que te está pasando en ese momento. Me irrita que me hablen cuando leo. Me irrita que me hablen cuando leo. Me irrita que me hablen cuando Ok, leo. bien. Ahora, ¿sí? Cuando me irrita que me hablen, leo. Ahora di eso. Cuando me irrita que me hablen, leo. De Cuando me nuevo. irrita que me hablen, leo. De nuevo. Cuando me irrita que me hablen, leo. De nuevo. Sería como bloquear la posición. El otro me habla y yo te bloqueo, me pongo a leer. Ahora, si quieres conectarte con esta emoción, ¿cómo se siente? No, en la anterior no tengo el poder yo. En cambio, en esta otra, cuando me irrito, cuando me irrita que me hablan, leo. Entonces ahí el poder lo tengo yo, porque estoy manejándolo, a diferencia del otro. Ok, y ahora si quisieses irritarte de nuevo, ¿qué pasa? ¿Te es más fácil o más difícil? No, más difícil. Más difícil. Ok, bien, gracias, Janet. A eso quería llegar. De hecho, ¿sí? Lo hemos hecho rápido con Yanni, pero es una técnica. ¿Sí? Si toman una estructura cualquiera que les irrite, le moleste, odien, por fuerte que sea, y le cambian la estructura, y la empiezan a repetir, el mensaje que llega a su sistema nervioso es tan poderoso que va a cambiar la emoción. De hecho, hay estudios lingüísticos que el lenguaje, la estructura de nuestro lenguaje es determinante culturalmente. Por eso hay culturas que son más emprendedoras, más serias, más flemáticas, ¿sí? Y hay otras que son como los latinos, ¿no? Que por ahí somos más emocionales, ¿sí? Más dados a la melancolía, y tiene que ver desde la lingüística con nuestras estructuras lingüísticas.
Ese es un gran descubrimiento que no es de la PNL. La PNL, digamos, como que lo ordena, lo pone en limpio y lo transforma en herramienta, pero en realidad viene ya de estudios como Noam Chomsky, ¿sí? En su gramática transformacional habla mucho de esto, ¿sí? Esto lo cuento para que se entienda dónde entra la lingüística en nuestra programación. La PNL afirma que nosotros como seres humanos, así como yendo a la programación informática, se programa con, por ejemplo, unos y ceros, ¿sí? Nosotros los seres humanos nos programamos a través de la palabra. Y que dentro de esa programación, ¿sí?, la sintaxis, o sea, cómo están ordenadas esas estructuras lingüísticas, es fundamental. Es como pasa en algo tan simple como un teclado. El teclado, para enviar una orden, ¿sí?, al sistema nervioso, que sería todo lo que sucede desde que tomo el teclado, aprieto, por ejemplo, la U, ¿sí? Y eso es como el estímulo que llega al sistema nervioso, que sería toda la programación interna, ¿no?, del software, y eso hace que aparezca una U en un bloc de notas, por ejemplo. ¿Bien? Eso tiene una estructura. Si yo cambio esa estructura, ¿sí?, si yo cambio la superficie de esta estructura, por ejemplo, acá donde dice U, borro o le pongo un sticker o algo que diga I y aprieto, por más que ahí diga I, va a seguir escribiendo U, va a seguir saliendo U. ¿Por qué? Porque la programación está hecha para la U. ¿Bien? Desde la PNL, y esto es una cuestión para mí hasta filosófica, a eso le llama estructura de superficie. Es eso que yo puedo, ¿sí?, borrar, tapar, pero que es superficial. Dice, la palabra es la estructura de superficie. Cuando yo digo, me irrita que me hablen cuando leo, o odio que me digan tal cosa, estoy hablando desde la estructura de superficie. Pero eso devela, por omisión, por eliminación o por generalización, una estructura profunda. ¿Qué significa? Cuando yo estoy diciendo esto, lo más importante es lo que no estoy diciendo. Por ejemplo, no estoy diciendo todo lo que amo hacer. Por ejemplo, no estoy diciendo lo que me irrita, lo que no me irrita. ¿Por qué? Porque desde el concepto de la PNL vivimos alucinados por esa estructura de superficie. Nos la repetimos tanto, ¿sí?, nos la conversamos tanto, que terminamos creyendo que es la realidad. Y lo dijo Janina en un momento. Cuando lo digo así, me doy cuenta que depende de mí. Pero la mayoría de las personas no hacen ese tipo de reflexión. La mayoría de las personas entran en un bucle de victimización, de culpabilidad o de culpabilización hacia el otro. Y bueno, yo nací así, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? O la culpa la tiene mi papá, mi mamá, el colegio, la cuarentena, el presidente y mi vecino, y el otro tiene la culpa. La circunstancia, ¿qué quieres que haga? O lo que es más grave, yo soy así. Ya está, yo soy así. Y eso es una alucinación enorme, porque en realidad no es así. Yo creo que es así. Y la programación neurolingüística, con ejercicios como el que hicimos con Janina y otro más profundo, y vamos a hacer alguno más, nos ayuda a crear otro tipo de alucinaciones. Porque esto sí plantea la PNL. No es posible no alucinar. ¿Sí? Eso no es posible. No es posible no pensar. El día que dejamos de pensar, nuestro cerebro deja de pensar, ¿saben cuándo? Cuando morimos. Ahí dejamos de pensar. No es posible no pensar.
Pero sí es posible crear alucinaciones diferentes. Si vamos a alucinar cosas que nos hagan bien. Es como cuando vamos al cine. Podemos elegir ver una película de terror, ver una película que después nos da ganas de suicidarnos porque perdemos toda esperanza en la condición humana, o podemos ver alguna película diferente que nos llene de esperanza, de buenas sensaciones. Cada uno elige, ¿verdad? Con qué alucinar. Y a veces no nos damos cuenta en las cosas que a diario elegimos. Por ejemplo, tener la TV prendida, donde hay noticias, y todo eso va entrando a nuestro inconsciente. Rodearnos de personas que viven con miedo, enojadas, alucinando cosas que le hacen mal, en lugar de rodearnos de personas que alucinan otras cosas. ¿Sí? ¿Voy siendo claro hasta acá? ¿Sí? Con respecto a cómo surge la PNL, ¿para qué sirve la PNL? Para mejorar nuestra calidad de vida, y que de manera rápida y contundente podamos ir viendo los cambios. No significa que podemos generar cambios de un día para otro. Ese es un cuento que incluso muchos colegas de PNL cuentan, es su alucinación, yo no coincido con eso. Sí coincido, ¿sí?, que la PNL, a diferencia de otras disciplinas, puede despertar rápidamente en las personas la sensación de que el cambio es posible, porque puede verlo de inmediato. Pero ya lo hablamos esto, y si no los invito a ir a mi canal de YouTube, hay varios videos donde hablo sobre que en realidad nuestras creencias sobre lo que podemos, no podemos, lo que está bien, lo que está mal, todas esas alucinaciones forman un sistema. Y por ahí lo que puede hacer una técnica de PNL es derrumbar una de esas creencias, pero esas creencias son un sistema que hemos ido tejiendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, con la ayuda de nuestros maestros, de nuestra cultura, de nuestros mentores, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros compañeros, de las personas que nos rodean. Algunas maravillosas, ¿sí?, y otras no tanto. Algunas capacitantes y otras no tanto.